Seguimos en este segundo bloque de MBD Noticias y ya recibimos con muchísimo gusto a la politóloga Tamara Zamudio, analista política de la consultora Nómade. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Gracias, Tamara. y buenos días. Bueno, ¿cómo viste el discurso ayer del sábado, ¿no? del presidente Lacalle ante la Asamblea General, en un contexto que es bien diferente al primero e incluso que el del año pasado? Sí, exactamente, sin dudas. El presidente hizo uso, ¿no?, de una opción que es poder presentarse frente a la Asamblea General en su apertura anual, algo que realizó todos los años consecutivamente, y en este caso, bueno, tenía ciertas particularidades al ser el último y en un marco de inicio de la campaña electoral en cierta medida en este 2024. Ahí, bueno, hubo sin duda una diferencia en términos de hacer un resumen en cierto sentido de los resultados de las políticas de gobierno y de su gestión, haciendo un balance, cuando, bueno, en los años anteriores, sobre todo, más allá de un balance, mencionaba o hacía referencia a algunas reformas, algunas transformaciones o proyectos de ley que estaban, digamos, todavía encaminados o en proceso, ¿sí? Eso por un lado es destacable porque, bueno, el tono, si se quiere, y el contenido fue bastante diferente a lo que fueron los años anteriores. Y por un lado, y una cuestión contextual que me parece importante señalar es el nivel como de republicanismo, digamos, en el que instaló el discurso y en el que habló, ¿no? Porque empezó sobre todo señalando y destacando, digamos, lo que es el rol y el trabajo político y del sistema político uruguayo en estos últimos años, ¿no? Haciendo referencia principalmente al trabajo de la coalición, pero también al trabajo de todo el sistema político en generar ciertos acuerdos, ciertas negociaciones, y en ese sentido querer avanzar o pensar en algunas políticas de Estado. Y esto no es algo que sea menor en un contexto o en un momento donde vemos que en algunos otros ámbitos, países y sectores, digamos, políticos de las derechas, regionales y también internacionales, se habla mucho o se critica mucho el trabajo del político profesional, ¿no? Se habla, bueno, tenemos en el país vecino el ejemplo más claro, sin duda, de un presidente que el día anterior en su asamblea, en su congreso, digamos, hablaba de la casta, destrozar la casta, ¿no? Y rechazando lo que es el trabajo político, si se quiere. Bueno, yo creo que en ese sentido el republicanismo, digamos, con el que se manejó el presidente es destacable porque no solamente hizo mención al trabajo, la necesidad de generar acuerdos y negociaciones y de la capacidad de poder hacerlo del sistema político uruguayo, sino también incluso en un momento, en un pasaje, hizo referencia a la importancia de las ideologías, ¿no? Dice, no podemos negar la ideología, y eso también es bastante destacable en este contexto, ¿no? Pensar que, bueno, que el presidente habla directamente de la necesidad de discrepar y también negociar políticamente, planteando, digamos, su sistema de ideas y planteando las discrepancias políticas desde este lugar y no desde otro. Ahí, en realidad, sin dudas hay un destaque, como decía, al trabajo de la coalición, y menciona el presidente no solo su labor o el labor de su equipo de trabajo en el Poder Ejecutivo para llegar a acuerdos con los distintos socios de la coalición de gobierno, sino también hizo mención a algunos legisladores y en particular el trabajo de la vicepresidenta Beatriz Argimón. Pero bueno, por un lado es destacable este aspecto de querer señalar, destacar en todo momento, porque lo hace a lo largo de su discurso, del trabajo, el profesionalismo del sistema político uruguayo y también de su rol o el rol llevado adelante desde el Poder Ejecutivo. Al principio hace referencia a que pensaban que la coalición no iba a durar, la cuestionaban antes de nacer, y continúa con rumbo claro, y después guiños a distintos ministros, ¿no? Sí. De los otros partidos. Digo, el ministro de Salud lo tengo bien presente, pero eso también, ¿no? Acá, según lo que vos comentás, también hubo un tratar de diferenciarse del discurso anterior de Milei, ¿no? Sí. De alguna manera, lo que se había visto horas antes. Si lo vieron o no, no sé, pero en otros lados a mí me llamó la atención la insistencia en la palabra libertad. Que ahí hay como una coincidencia, ¿no? Es decir, fue mucho el remarque de esto en la LUC, amplió las libertades, y ahí fue enumerando bastantes. Sí, la libertad es un concepto que el presidente ha manejado en muchas ocasiones. También, como decías tú, es un concepto que está siendo utilizado en muchos sentidos por las derechas a nivel regional, también a nivel nacional, y es un discurso en el cual el presidente ha basado siempre, ¿no? En su campaña también la libertad era un
uno de los conceptos centrales, y lo ha mencionado en los distintos actos políticos, en los distintos actos, que ha hecho formal y oficialmente, queriendo, destacar esa cuestión de la libertad como el eje central y el trabajo del Estado orientado hacia la libertad individual. Un concepto muy clásico, digamos, en ese sentido, pero también que implica o que el presidente lo asocia con la necesidad de potenciar el trabajo del Estado hacia la generación, digamos, de cierto marco que dé o brinde esa libertad individual que considera y menciona, digamos, el presidente. Y en ese sentido también entiende la libertad como la generación de valor, ¿no? O sea, en ese sentido él menciona abiertamente que el Estado debe estar potenciando la construcción de riquezas individuales, sino construyendo en cierta medida riquezas. Él en un momento, en un pasaje lo dice, el Estado no construye, no hace riquezas, sino lo hace el trabajo y la tarea, digamos, que desarrollan individualmente las personas, ¿no? Entonces ahí hay una centralización del discurso en relación a las libertades y sobre todo del Estado en la construcción de marcos que brinden, ¿no? O potencien esa libertad individual, entendida también como esa libertad de poder construir esta riqueza. Entonces es un concepto que sin duda ha sido clave para el presidente, también para el Partido Nacional, ¿no? Esta cuestión de la libertad de las ideas también, y que creemos, digamos, va a estar también en el marco de la campaña siendo clave para poder, desarrollar, digamos, sus ideas y también su concepto. ¿Te parece que se metió en la campaña al mencionar alguno de los logros de su gestión, pensando en cómo él valora la reforma de la seguridad social, la educación? Sin duda, hay ahí yo creo que es un inicio, digamos, de un discurso que va a estar instalado en la campaña a la hora no solo de mencionar algunos logros, sino también la visión sobre lo que se ha hecho en varios aspectos, ¿no? El presidente habla de seguridad, habla de vivienda, habla de salud, de educación y de empleo, y sin duda menciona, digamos, los logros como aquellos avances en los cuales seguramente la campaña electoral de la coalición de gobierno o en particular del Partido Nacional se centren a la hora de dar dar las discusiones o de plantarse, digamos, políticamente. Ahí esto que mencionabas que es central tiene que ver con la ley de urgente consideración, ¿no? Una ley que fue ampliamente discutida, debatida, también una parte de ella refrendada, y el presidente en su discurso habla, al inicio ya coloca la ley de urgente consideración como el marco conceptual y de acción que desarrolla después en los 4 años siguientes de gobierno, o en los 3 años y en este último año que se va a desarrollar, donde, lo que dice es la ley de urgente consideración fue básicamente no solo nuestro programa de gobierno, sino la razón y la base por la cual tenemos, digamos, estas mejoras, estos avances y estos resultados que él posteriormente presenta en las distintas áreas que yo mencionaba, pero siempre hace una referencia a la ley de urgente consideración como el puntapié inicial o como el marco regulatorio que en definitiva genera estos avances en los distintos temas que después él aborda, inclusive, por ejemplo, en reformas posteriores como la reforma de la seguridad social, donde, dice el inicio de esta reforma es también la ley de urgente consideración. Con respecto al tema de la seguridad, que fue uno de los temas que quizás de los más criticados, porque, maneja cifras, porcentajes que son refutados. ¿Cómo lo ves ahí? Sí, es algo que viene siendo ampliamente discutido, el tema de las cifras. De hecho, él inicia, cuando empieza a hablar de los resultados en materia de seguridad, habla de que los números no mienten, ¿no? Y hace referencia a estas cifras que han sido ampliamente discutidas, ¿no? Porque estamos hablando de la caída de cifras de las denuncias, ¿no? Tanto de rapiñas, de abigeatos, de hurtos, es sobre todo lo que él menciona y hace referencia, pero son cifras discutidas porque, estamos hablando de una mirada sobre de qué forma llega a las instituciones algunas denuncias, digamos, sobre estas situaciones, pero sabemos que hay que ampliar la mirada, digamos, a poder conocer otros aspectos u otros ámbitos de lo que hacen a la seguridad, y también cifras que en realidad referencian esto que decía, el vínculo con las instituciones. A veces pueden ocurrir estos eventos o estas situaciones y no necesariamente ser denunciadas. Ha sido discutido en varios sentidos la necesidad de poder contar con otras herramientas y otras cifras que puedan dar o brindar un panorama más amplio en materia de seguridad, pero sin duda que el gobierno necesita, digamos, de ciertas cifras y resultados que sean o que muestren un avance, y estas cifras de estos 3 delitos son las que aparentemente mostrarían un mejor resultado. Hace referencia brevemente a los homicidios, pero por ejemplo no menciona la situación de violencia de género o violencia basada en género, que como sabemos y hablamos de los delitos son o abarcan distintos áreas, ¿no? Pero si pensamos en las denuncias,
la violencia basada en género y la violencia doméstica ha crecido anualmente sus denuncias, y eso no fue algo que mencionara, por ejemplo, el presidente. Claro, y pienso también en algo que desde la oposición se le ha criticado, que no sé si lo tendría que haber mencionado, pero en los casos de corrupción que han tocado fuertemente al gobierno. Sí. ¿Te sorprendió que no los manejara? Creo que fue un año bastante turbulento, digamos, para el presidente, sí. El caso Marcet y otras situaciones que se fueron dando. Yo creo que al ser un discurso en cierta medida de cierre, o sea, de su gestión, y también de inicio de una campaña electoral donde la figura del presidente tiene un nivel de aprobación bastante alto, generalmente siempre cercano a un 40% o superando el 40% de evaluación positiva, yo creo que era necesario para él poder potenciar, digamos, aquellos resultados que ellos ven o que veía el gobierno como positivo, y quizás olvidar un poco este tipo de temas que van a estar en la campaña sin dudas, porque tanto la oposición como otros líderes de la coalición pueden llegar a instalarlos en el debate público, pero sin duda eso puede ser contraproducente, digamos, para el propio gobierno o para el Partido Nacional, sobre todo quien se ha visto en mayor medida salpicado por este tipo de situaciones. Tamara Zamudio, muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ustedes y a las órdenes.